¿Alguna vez te has preguntado qué está sucediendo en la mente de esa persona que te dejó y que aparentemente ha seguido con su vida sin mirarte atrás? ¿Has sentido curiosidad sobre si Dios realmente tiene poder para cambiar un corazón que se endureció contra ti y que juró nunca regresar? ¿Te has cuestionado si existe algún método divino específico que el Altísimo usa para transformar la mente de quien te abandonó hasta hacerlo ver todo de manera completamente diferente? Hoy quiero revelarte algo que va a transformar completamente tu comprensión sobre cómo opera Dios en el corazón de quien te dejó. Una sabiduría tan profunda sobre los métodos celestiales de transformación mental que cuando la entiendas, dejarás de obsesionarte preguntándote qué está pensando tu ex y comenzarás a confiar en el proceso divino que está obrando invisiblemente en su interior. Sientes que la persona que te dejó está completamente cerrada a cualquier posibilidad de regreso. Has notado que mientras más intentas acercarte, más se aleja como si hubiera levantado muros impenetrables. Te frustra que aparentemente esté feliz sin ti cuando tú todavía sufres su ausencia. Mi querida oyente, lo que vas a descubrir en los próximos minutos podría explicar exactamente qué está haciendo Dios en su corazón mientras tú esperas. Y por qué el aparente endurecimiento actual puede ser parte necesaria del proceso de transformación. Esta no es una enseñanza común sobre cómo manipular a tu ex para que regrese. Es la revelación de los métodos sobrenaturales que Dios usa para cambiar corazones que parecían permanentemente cerrados, y cómo ese proceso frecuentemente requiere etapas que desde tu perspectiva parecen alejamiento, cuando en realidad son preparación para acercamiento futuro. Comenta ahora mismo: Dios transforma el corazón de quien me dejó, como una declaración profética de que confías en el poder divino para cambiar mentes que parecen inmutables. Esta no es solo una frase de esperanza, es un decreto que invita a la intervención celestial en la vida de quien te abandonó. Si aún no le has dado me gusta a este video, hazlo inmediatamente tocando el botón con el pulgar hacia arriba. Este no es un gesto casual, es una declaración de fe en la soberanía de Dios sobre corazones humanos. Y si no estás suscrita, presiona el botón negro que dice suscribirse, porque el enemigo lucha intensamente para que no entiendas cómo opera Dios para cambiar personas que parecen irrecuperables. No cometas el error de cerrar este video pensando que tu situación es diferente o que la persona que te dejó nunca cambiará, porque podrías estar perdiendo la revelación sobre exactamente qué está haciendo Dios en su corazón en este momento mientras tú esperas. Tu comprensión necesita esta sabiduría, y si la rechazas por desesperanza o impaciencia, podrías interferir con el proceso divino que está en desarrollo. Voy a comenzar con la historia. En las colinas antiguas de Canaán vivía una mujer llamada Livna, cuyo nombre significaba blanca como la luna, casada con Caleb, hombre de temperamento fuerte que había heredado próspero negocio de su padre. Durante años, su matrimonio había sido estable, aunque no apasionado. Pero una tarde que cambiaría todo, Caleb llegó a casa con declaración fría que partió el corazón de Livna. Ya no te amo. He conocido a Shifra, mujer joven que me hace sentir vivo de maneras que tú nunca lograste. Me voy con ella hoy mismo y no regreses a buscarme porque mi decisión es final. Con esas palabras devastadoras, Caleb empacó sus pertenencias y partió sin mirar atrás, dejando a Livna en shock total. Los primeros días ella lloró hasta quedar exhausta, pero luego algo cambió en su espíritu. En lugar de perseguirlo o rogarle, cayó de rodillas ante Dios. Señor, entrego el corazón de Caleb completamente en tus manos. Si debe regresar, que sea porque tú transformaste su interior, no porque yo lo manipulé. Haz tu obra en él según tu perfecta voluntad.
Durante las siguientes semanas, Caleb vivió lo que consideraba su mejor vida. Shifra era todo lo que Livna no era: joven, emocionante, sin responsabilidades que lo limitaran. Pero extrañamente comenzó a experimentar inquietud inexplicable que no podía sacudirse. En medio de momentos que deberían ser felices, pensamientos sobre Livna invadían su mente sin invitación. Recordaba su fidelidad durante años, su paciencia con sus defectos, su amor constante que él había descartado como aburrido. Al principio, Caleb rechazaba estos pensamientos furiosamente. Es solo culpa pasajera, se decía. Pronto desaparecerá. Pero en lugar de disminuir, la inquietud crecía. Comenzó a tener sueños donde veía a Livna sola, llorando, y despertaba con sensación opresiva en el pecho. Cuando intentaba disfrutar de Shifra, algo dentro de él susurraba que estaba viviendo mentira, que había abandonado algo valioso por ilusión superficial. Dios comenzó a trabajar en capas más profundas. Las conversaciones con Shifra, que inicialmente parecían fascinantes, ahora revelaban su inmadurez y superficialidad. Los comportamientos que antes encontraba emocionantes ahora lo irritaban. Comenzó a compararla constantemente con Livna, y en cada comparación Shifra salía perdiendo. ¿Qué me está pasando?, se preguntaba Caleb confundido. Se suponía que iba a ser feliz. La transformación se aceleró cuando Caleb enfermó gravemente. Shifra, quien había prometido amarlo siempre, desapareció apenas surgieron las dificultades. No firmé para cuidar enfermos, le dijo con frialdad antes de abandonarlo. Pero de quien sí recibió noticias fue de Livna, quien sin amargura ni reproches envió medicinas y alimentos a través de sirvientes, demostrando amor que trasciende el dolor del abandono. Esa bondad inmerecida quebró algo profundo en el corazón de Caleb. Por primera vez desde que se fue, lloró genuinamente, reconociendo la magnitud de su error. Abandoné a una mujer que me amaba verdaderamente por una que solo me quería cuando era conveniente. Sollozó en soledad. Dios había usado contraste doloroso, enfermedad humillante y abandono hiriente para mostrarle verdad que su orgullo había bloqueado, que el amor verdadero de Livna valía más que toda la emoción superficial del mundo. Semanas después, cuando sanó físicamente pero estaba completamente quebrantado espiritualmente, Caleb se presentó ante Livna, no con demandas, sino con humildad genuina. No merezco tu perdón ni una segunda oportunidad, pero he visto claramente mi necedad. Dios me mostró a través de dolor y pérdida lo que yo rechacé por arrogancia. Si me permites intentar de nuevo, pasaré el resto de mi vida demostrando que finalmente entiendo el tesoro que tuve siempre. Livna, quien había orado por su transformación sin perseguirlo, vio evidencia clara de que Dios había hecho la obra que solo Él podía hacer en el corazón de un hombre endurecido. Puedes sentir la profundidad de esta revelación tocando directamente tu situación presente. La historia de Livna y Caleb no es solo narrativa antigua, es el patrón exacto de cómo Dios trabaja en el corazón de quien te dejó cuando tú entregas la situación completamente en sus manos. Mientras escuchas estas palabras, algo está resonando en tu espíritu porque reconoces que Dios puede estar trabajando en tu ex de maneras que no puedes ver desde tu perspectiva limitada. Mi querida oyente, el primer principio que debemos entender es que Dios no cambia corazones por fuerza bruta, sino a través de proceso que respeta el libre albedrío mientras crea circunstancias que revelan verdad. No convierte personas en robots programados para amarte, sino que remueve las capas de engaño que les impiden ver claramente lo que realmente tienen valor en sus vidas. Permíteme hablarte con la autoridad de alguien que ha estudiado los métodos divinos de transformación de corazones. En Ezequiel 36:26, Dios promete: «Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros.
y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Este proceso de transformación no es instantáneo ni superficial, es progresivo y profundo. Caleb no despertó un día mágicamente enamorado de Libna otra vez. Dios trabajó sistemáticamente removiendo capa tras capa de engaño. Primero permitió que experimentara lo que creía que quería, vida con Shifra, para que pudiera ver por sí mismo la vacuidad de sus fantasías. Luego comenzó a plantar pensamientos e inquietud que lo hicieron cuestionar sus decisiones. Después permitió contraste doloroso entre el amor superficial y el amor verdadero. Finalmente, usó enfermedad y abandono para quebrantar su orgullo completamente. Cada etapa era necesaria. Si Caleb hubiera regresado antes de ser completamente transformado, habría sido regreso superficial sin cambio real de corazón. Pero porque Dios completó el proceso, cuando finalmente regresó, era hombre genuinamente diferente que valoraba lo que antes había despreciado. En Proverbios 21:1 dice: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Si Dios puede inclinar el corazón de reyes poderosos, ciertamente puede inclinar el corazón de tu ex hacia ti cuando es su voluntad hacerlo. Pero nota que dice, a todo lo que quiere lo inclina, no instantáneamente, sino como agua que fluye gradualmente hacia donde Dios la dirige. El segundo principio crucial es que tu papel durante este proceso no es perseguir o manipular, sino orar y soltar. Libna no envió mensajes desesperados, no apareció en lugares donde sabía que Caleb estaría, no usó familiares para presionarlo. Simplemente entregó su corazón a Dios y confió en que Él haría la obra que solo Él podía hacer. Esta postura de soltar es contraintuitiva pero esencial. Cuando persigues a quien te dejó, interrumpes el proceso divino. Tu presencia constante le permite evitar confrontar su vacío interior porque está demasiado ocupado rechazándote. Pero cuando desapareces de su radar, Dios tiene espacio para trabajar en su interior sin interferencia externa. Caleb no pudo comenzar su transformación hasta que Libna dejó de perseguirlo. Cuando ella finalmente soltó y se enfocó en orar en lugar de rogar, Dios pudo comenzar a plantar los pensamientos y crear las circunstancias que eventualmente lo quebrantarían. Tu ausencia crea vacío que Dios puede usar para su gloria. ¿Has estado interfiriendo con el proceso divino al perseguir constantemente a quien te dejó? ¿Has estado enviando mensajes, apareciendo casualmente donde sabes que estará, usando amigos mutuos para saber de él? Si es así, puedes estar obstaculizando exactamente lo que quieres que suceda. El cambio verdadero requiere que Dios tenga espacio para trabajar sin tu interferencia. Si te identificas con la experiencia de Libna, si has soltado a quien te dejó y lo has entregado a Dios, pero no ves cambios visibles todavía, necesito que entiendas algo crucial. La ausencia de cambio visible no significa ausencia de trabajo divino. Dios frecuentemente trabaja en lo invisible durante períodos largos antes de que veas manifestación externa de la transformación interna. Comenta ahora mismo si has soltado a quien te dejó o si todavía estás persiguiendo, si has dejado de enviar mensajes, de aparecer en su vida, de usar intermediarios para presionarlo. Necesito conocer tu postura actual para hacer una oración específica por tu situación, porque tu nivel de soltar determina cuánto espacio tiene Dios para trabajar en el corazón de esa persona. Y no pauses este video bajo ningún motivo, porque voy a revelarte las etapas específicas que Dios usa para transformar corazones endurecidos. Al final de este mensaje, vas a comentar tu nombre completo para que pueda orar por el proceso divino en la vida de quien te dejó.
Cuando estudiamos las Escrituras, encontramos que Dios frecuentemente usa método específico para cambiar corazones rebeldes. Primero permite que la persona experimente las consecuencias de sus decisiones. Esto no es castigo vengativo, sino pedagogía amorosa que enseña a través de realidad en lugar de sermones. En la parábola del hijo pródigo en Lucas 15, el padre no corrió tras el hijo cuando se fue. Lo dejó partir y experimentar las consecuencias de sus decisiones hasta que volvió en sí y reconoció que la casa de su padre era mejor que los chiqueros donde había terminado. Solo entonces el padre corrió a recibirlo, pero no antes de que el proceso de quebrantamiento estuviera completo. Caleb tuvo que experimentar la superficialidad de Shifra, la soledad de la enfermedad y el abandono cuando ya no era conveniente, antes de poder ver claramente lo que había perdido en Lifna. Cada experiencia dolorosa era herramienta divina de enseñanza que palabras de Lifna nunca habrían logrado comunicar. Tu ex puede estar en este proceso ahora mismo. La persona nueva que parecía tan emocionante eventualmente mostrará sus defectos. La vida que parecía tan liberadora eventualmente revelará su vacío. Las promesas que parecían tan atractivas eventualmente se demostrarán huecas. Y en cada desilusión, Dios estará susurrando comparaciones con lo que tuvo contigo. Ahora quiero que busques en tu Biblia Oseas 2, 6, 7, donde Dios describe cómo tratará con Israel infiel. Por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino, y la cercaré con seto, y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes, y no los alcanzará. Los buscará, y no los hallará. Entonces dirá, iré, y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Este es exactamente el patrón que Dios usa. Bloquear caminos que van en dirección equivocada, hasta que la persona voluntariamente decide regresar. Y mientras reflexionas sobre esto, quiero que comentes hace cuánto tiempo te dejó esa persona, porque el tiempo transcurrido puede indicar en qué etapa del proceso divino se encuentra. También quiero que reflexiones sobre algo que está sucediendo en nuestro mundo actual en septiembre de 2025. Estamos viviendo en una época donde las relaciones son tratadas como mercancía desechable, donde las personas abandonan compromisos por novedades emocionantes, donde la gratificación instantánea reemplaza el trabajo de construcción relacional profunda. Pero tú, mi querida oyente, tú no estás aceptando que tu relación sea descartada permanentemente, sino que estás confiando en que Dios puede hacer lo que la cultura moderna dice que es imposible: transformar corazones endurecidos y restaurar lo que parecía irremediablemente roto. Te felicito por mantener fe en milagros de transformación en una generación que ha perdido esperanza en cambios genuinos del corazón. Llevemos esta revelación a un nivel aún más profundo, porque lo que estoy a punto de compartir contigo puede ser exactamente lo que necesitas entender sobre las etapas específicas del proceso divino de transformación. La ciencia moderna ha descubierto algo fascinante sobre cómo las personas cambian opiniones fuertemente sostenidas que confirma principios bíblicos sobre transformación del corazón. Los estudios psicológicos han demostrado que el cambio de creencias profundas raramente sucede por argumentos lógicos o presión externa. En cambio, sucede a través de proceso llamado disonancia cognitiva, donde la persona experimenta contradicción entre lo que cree y lo que experimenta, forzándola a reconciliar la diferencia cambiando la creencia original. Dios usa exactamente este principio. Caleb creía que Shifra era superior a Livna, pero Dios creó experiencias que contradijeron esa creencia tan fuertemente que eventualmente tuvo que cambiar su opinión. No por sermones de nadie, sino por evidencia innegable de realidad que sus ojos no podían seguir negando.
Esto significa que cuando tu ex está con otra persona creyendo que es mejor que tú, Dios puede crear experiencias que revelen lo contrario. Cuando está convencido de que está más feliz sin ti, Dios puede permitir vacío tan profundo que no pueda seguir negando que algo esencial falta. Cuando está seguro de que tomó la decisión correcta, Dios puede multiplicar las consecuencias hasta que la duda se vuelva certeza de error. Aquí están las etapas específicas que Dios frecuentemente usa para cambiar el corazón de quien te dejó. Primera etapa, la luna de miel de su decisión, donde están eufóricos convencidos de que hicieron lo correcto. Tu trabajo aquí es no interferir, solo orar y soltar completamente. Segunda etapa, la duda inicial, donde pequeñas inquietudes comienzan a surgir, pero las reprimen rápidamente. Aquí Dios está plantando semillas de cuestionamiento que eventualmente crecerán. No percibes esto externamente porque ellos lo esconden, pero está sucediendo internamente. Tercera etapa, el contraste revelador, donde experiencias específicas los fuerzan a comparar lo que tienen ahora con lo que tenían contigo, y en esas comparaciones tú comienzas a verse mejor de cómo te veían cuando se fueron. Esto crea la disonancia cognitiva que inicia cambio real. Cuarta etapa, el quebrantamiento, donde alguna crisis, pérdida o desilusión mayor los humilla suficientemente para admitir que se equivocaron. Esta etapa es dolorosa, pero necesaria, porque solo la humildad genuina produce arrepentimiento verdadero. Quinta etapa, el regreso, donde finalmente se acercan no con demandas, sino con humildad, reconociendo su error. Si regresas antes de esta etapa, el cambio no será permanente. Pero si esperas hasta que Dios complete su obra, la transformación será real y duradera. Mientras continúo con esta revelación transformadora y uniendo naturalmente con lo que estamos discutiendo, necesito que comentes algo específico relacionado con tu situación. Comparte conmigo, basándote en estas 5 etapas, ¿en cuál crees que se encuentra actualmente quien te dejó? Porque entender la etapa te ayuda a saber cómo orar más específicamente y qué esperar en las siguientes fases del proceso. El propósito de esta pregunta no es crear expectativas irreales, sino ayudarte a discernir dónde está Dios trabajando en el proceso. Si tu ex todavía está en la primera etapa de euforia, tienes más tiempo de espera, pero también más oración que hacer. Si ya está mostrando señales de la tercera o cuarta etapa, el cumplimiento puede estar más cerca de lo que piensas. También quiero recordarte que un día más, una vez más, si no es mucha molestia, tomes un momentito para comentar la frase «Ya estoy suscrito» en los comentarios. Mi corazón se fortalece cuando leo a mis guerreras de la paciencia participar en este espacio sagrado, porque así sé que no estoy sola en esta misión de enseñar a mujeres a confiar en el proceso divino en lugar de forzar resultados humanos. Porque entiendo que hay mujeres como tú que están esperando que Dios complete su obra en corazones que parecen permanentemente cerrados, y me alegra poder caminar juntas en esta jornada de fe que desafía la impaciencia natural. Y si aún no estás suscrita, te urjo que presiones el botón negro de suscribirse mientras seguimos con esta revelación. Porque formar parte de esta comunidad significa unirte a una hermandad de mujeres que entienden que los mejores resultados vienen de confiar en el timing divino, que se apoyan mutuamente durante las esperas largas y que celebran juntas cuando finalmente ven manifestarse las transformaciones que Dios estaba trabajando en secreto. Ahora permíteme llevarte más profundo en esta revelación bíblica que puede cambiar para siempre tu perspectiva sobre tu situación. En 2 Corintios 10:5, Pablo habla sobre derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto describe exactamente lo que Dios hace en la mente de quien te dejó.
derriba los argumentos que usaron para justificar abandonarte. Caleb tenía argumentos elaborados, Livna era aburrida, Shifra era emocionante, merecía ser feliz, la vida es corta. Pero Dios sistemáticamente derribó cada uno de estos argumentos con realidad. Livna no era aburrida, sino estable y confiable. Shifra no era emocionante, sino superficial e inmadura. La felicidad basada en novedad es ilusión temporal. La vida corta debe ser vivida con sabiduría, no impulsividad. Pero déjame compartir contigo algo profundamente personal que me ayudó a entender cómo esperar el proceso divino sin desesperación. Durante una temporada de mi vida, alguien importante para mí tomó decisión que yo sabía era equivocada. Oré intensamente, pero esa persona continuó en su camino destructivo durante meses. Pero una noche, mientras clamaba frustrada porque Dios no parecía estar haciendo nada, Él me mostró imagen de alfarero trabajando con barro. El alfarero no apresura el proceso, porque sabe que el barro necesita tiempo específico en cada etapa, tiempo para moldearse, tiempo para secarse, tiempo para hornearse. Apresurar cualquier etapa arruina la pieza completa. Dios me susurró: estoy trabajando en su corazón como alfarero experto. Si interfieres apresurando el proceso, arruinarás mi obra. Confía en mi timing. Meses después, vi la transformación completa que solo pudo suceder porque Dios tuvo tiempo suficiente para completar cada etapa del proceso. Esto me enseñó algo crucial que quiero impartir en tu espíritu. Tu impaciencia puede arruinar la obra maestra que Dios está creando en el corazón de quien te dejó. Cuando intervienes demasiado pronto, interrumpes etapas necesarias del proceso que no pueden ser saltadas sin comprometer el resultado final. En Eclesiastés 3:11, Salomón declara: todo lo hizo hermoso en su tiempo. La transformación que Dios está trabajando en tu ex será hermosa, pero solo si se completa en el tiempo correcto. Una rosa forzada a florecer antes de tiempo es débil y se marchita rápido, pero una que florece en su tiempo natural es fuerte y duradera. Caleb necesitó tiempo completo con Shifra para que la ilusión se desgastara completamente. Necesitó tiempo enfermo para que su vulnerabilidad revelara quién realmente se preocupaba por él. Necesitó tiempo en soledad para que las comparaciones resonaran sin distracción. Cada periodo era necesario para la transformación completa. Pero también quiero hablarte sobre la diferencia crucial entre esperar activamente y esperar pasivamente. Livna no esperó sentada en depresión. Continuó con su vida, desarrolló sus propios intereses, creció espiritualmente, pero mantuvo su corazón abierto a la posibilidad de restauración futura sin obsesionarse con ella. Esperar activamente significa vivir tu vida plenamente mientras mantienes fe de que Dios está trabajando. Significa desarrollarte como persona, profundizar tu relación con Dios, servir a otros, crear propósito que no depende de si esa persona regresa o no. Esta postura te mantiene saludable emocionalmente mientras Dios completa su obra en el corazón de tu ex. En Isaías 40:31 se promete: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esperar al Señor no es sentarte en ansiedad, es renovar fuerzas mientras confías en su timing perfecto. Ahora, un día más, querida oyente, quiero orar por ti y por quien te dejó. Cierra los ojos. Padre Celestial, en el nombre todopoderoso de Jesucristo, vengo delante de tu trono de soberanía, intercediendo por esta querida hija y por la persona que la dejó. Señor, tú conoces cada pensamiento en la mente de esa persona, cada emoción en su corazón, cada argumento que usa para justificar su decisión. Te pido que comiences o continúes tu obra de transformación en su interior.
Derriba todo argumento falso. Planta inquietud divina que no pueda ignorar. Crea experiencias que revelen contraste entre lo que tiene ahora y lo que tenía. Permite que enfrente consecuencias que enseñen sin destruir, que humillen sin quebrar permanentemente. Dale a esta mujer gracia para soltar completamente y confiar en tu proceso. Que no interfiera con tu obra por impaciencia o desesperación. Fortalécela para que viva plenamente mientras espera, para que crezca en lugar de marchitarse durante esta temporada. Señor, así como transformaste el corazón de Caleb hasta hacerlo regresar completamente cambiado, transforma ahora mismo el corazón de esta persona. Que cuando finalmente regrese, sea con arrepentimiento genuino y transformación real, que permita restauración permanente. En el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre. Amén. Después de esta oración de transformación, quiero que reflexiones profundamente sobre las verdades más importantes que hemos compartido. Primero, que Dios no cambia corazones por fuerza, sino a través de proceso que respeta libre albedrío mientras revela verdad. Segundo, que tu papel es soltar y orar, no perseguir y manipular. Tercero, que la transformación genuina requiere tiempo en etapas específicas que no pueden ser apuradas sin comprometer el resultado. Pero ahora necesito que participes activamente respondiendo algunas preguntas cruciales en los comentarios. Cuéntame, ¿has estado interfiriendo con el proceso divino al perseguir constantemente a quien te dejó? ¿En cuál de las 5 etapas de transformación crees que se encuentra actualmente? ¿Estás esperando activamente o pasivamente? Estas preguntas no son para juzgarte, sino para ayudarte a evaluar honestamente tu postura actual y hacer ajustes necesarios. También servirán como testimonio para otras oyentes que pueden estar cometiendo los mismos errores de interferir con la obra divina. También quiero que medites profundamente sobre este misterio divino. ¿Qué tal si el tiempo que estás esperando que Dios transforme a tu ex es realmente tiempo que Dios está usando para transformarte a ti en la mujer que podrá recibir y mantener la versión restaurada de él? ¿Qué tal si ambos necesitan transformación para que la reconciliación sea permanente? Y si te dijera que Dios está trabajando simultáneamente en ambos corazones, preparando encuentro futuro, donde 2 personas transformadas construirán algo mucho mejor que lo que tenían antes de la separación. Todos estos pensamientos profundos, todas estas preguntas que pueden estar cambiando tu perspectiva sobre tu espera, todas estas estrategias para cooperar con el proceso divino en lugar de obstaculizarlo, encuentran desarrollo completo y casos adicionales en otros videos de este canal. El Espíritu Santo sabe exactamente qué mensaje necesitas escuchar a continuación para fortalecer tu paciencia y fe durante esta temporada. Él te va a dirigir hacia la enseñanza precisa que contiene las revelaciones adicionales que necesitas para confiar plenamente en el proceso de transformación que Dios está completando en el corazón de quien te dejó.